Hambre, desempleo, desigualdad. Cuando escuchas estas palabras, lo primero que te viene a la mente probablemente sea Sudamérica o algún país de África, pero casi nunca Europa, ¿verdad? Después de todo, el viejo continente siempre se ha vendido como el lugar de la riqueza. Las cafeterías abarrotadas de París, los trenes de alta velocidad que cruzan la frontera, los turistas que llenan las plazas históricas, los escaparates resplandecientes de Londres y Berlín. Pero eso es solo una parte de la historia. En los últimos años, la pobreza ha crecido allí hasta alcanzar niveles preocupantes. Hoy en día, más de 90 millones de europeos, es decir, 1 de cada 5 habitantes, viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de familias enteras que tienen que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera, de jóvenes que hacen las maletas porque no ven futuro en su país, de niños que crecen sin lo básico garantizado. Una Europa donde los salarios son bajos, los empleos escasos y el coste de la vida asfixiante. Por eso, en el bello mundo de hoy, vamos a repasar la clasificación de los 10 países más pobres de Europa, según los indicadores del Banco Mundial. La parte del continente que casi nunca aparece cuando se habla de prosperidad. Número 10. Bulgaria. Nuestro viaje por la Europa más pobre comienza en la costa de los Balcanes, concretamente en Bulgaria, un país con una historia milenaria que ha pasado por el Imperio Bizantino, siglos de dominio otomano y décadas de comunismo. Hoy en día, esta nación forma parte de la Unión Europea. Pero eso no ha obrado milagros. El PIB per cápita de Bulgaria ronda los $17.000, lo que la sitúa entre los países más pobres de Europa. Y, a pesar de formar parte del bloque europeo desde 2007, la desigualdad sigue siendo una característica distintiva. Gran parte del problema proviene de la corrupción endémica y de la dificultad para modernizar la economía. Mientras ciudades como Sofía y Plovdiv intentan abrirse al sector tecnológico, el interior sigue sumido en el abandono. Escuelas cerradas, hospitales sin recursos y pueblos que parecen haberse detenido en el tiempo. Ante esta falta de oportunidades, mucha gente no se lo piensa 2 veces. Hace las maletas y se marcha. Los jóvenes y los profesionales cualificados prefieren probar suerte en Alemania, Francia o cualquier otro lugar. Los que se quedan sienten el peso de la ausencia. Una comunidad vacía, una economía estancada, una pobreza que no desaparece. Es un claro ejemplo de cómo pertenecer a la Unión Europea no garantiza, por sí solo, la prosperidad. Número 9. Montenegro. 2 pasos más adelante, llegamos a la costa de los Balcanes, en Montenegro, un país diminuto, con menos de 1 millón de habitantes, que aún pasa desapercibido para mucha gente. A primera vista, parece vivir solo del paisaje. Es mar azul, montaña verde y ciudad medieval que parece más bien una postal. Pero basta con mirar un poco más allá del paisaje para darse cuenta de que la vida aquí no es tan perfecta. El PIB per cápita ronda los $13.000, menos de 1/3 de la media de la Unión Europea, que supera los $40.000. Y lo curioso es que gran parte de esos ingresos provienen del turismo. Son los hoteles, los restaurantes y las playas abarrotadas los que mueven la economía del país. Cuando la pandemia cerró las puertas de este sector, toda la economía se hundió con él. Y aquí viene lo más duro. Incluso cuando el turismo va bien, la riqueza no se distribuye. Se concentra en la costa, en las ciudades orientadas al visitante. El norte del país, por su parte, sufre un alto índice de desempleo y escasas oportunidades. Es como si existieran 2 Montenegros, uno de escaparate turístico y otro olvidado, fuera de los folletos de viaje. Hay quienes creen en una mejora,
que los índices de pobreza deberían bajar en los próximos años. Pero por ahora, quienes viven lejos de las playas de moda se enfrentan a una realidad muy alejada del paraíso que vende el país. Número 8. Albania. Al lado de Italia y justo encima de Grecia, Albania es una sorpresa que mucha gente aún no ha descubierto. Para que te hagas una idea, la costa del país parece un pedazo del Caribe en plena Europa. Mar cristalino, arena clara y precios muy bajos, un paraíso aún poco explorado. No es de extrañar que cada vez más turistas italianos y griegos crucen la frontera para disfrutar del verano albanés, que parece no tener fin. Pero Albania no siempre ha sido un destino tan atractivo. Hasta los años 80, el país vivió bajo una de las dictaduras más cerradas del continente, dirigida por Enver Hoxha. La paranoia del régimen era tal que esparció por el territorio miles de búnkeres de hormigón, construidos para resistir invasiones que nunca se produjeron. El resultado: décadas de aislamiento y una economía que se quedó estancada en el tiempo. Y ese legado sigue pesando hoy en día. El PIB per cápita ronda los $10.100, uno de los más bajos de Europa. Los salarios siguen siendo modestos, el desempleo afecta principalmente a los jóvenes y muchos de ellos prefieren probar suerte en Italia o Grecia, dejando ciudades enteras vacías. En resumen, Albania encanta aquí a quienes la visitan, pero para quienes nacen allí, la vida sigue siendo un reto. Número 7. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es ese tipo de país que guarda tesoros ocultos. El lago Ohrid, por ejemplo, es uno de los más antiguos del planeta, rodeado de montañas y pueblos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas. Es el tipo de escenario que hace que cualquier visitante jure que ha descubierto una joya secreta de Europa. Pero detrás de tanta belleza, la vida de los macedonios no es nada fácil. El PIB per cápita del país ronda los $9.300, lo que lo mantiene entre los más pobres del continente. La economía es pequeña, frágil y depende en gran medida de sectores como la agricultura y la industria ligera, que no logran generar suficientes puestos de trabajo. Otro detalle es el desempleo, que siempre ha sido un fantasma allí. Aunque las tasas han bajado en los últimos años, siguen estando muy por encima de la media europea, especialmente entre los jóvenes. Esto alimenta un ciclo de emigración constante. Muchos prefieren probar suerte en países vecinos más ricos, como Grecia y Alemania, antes que enfrentarse a la falta de perspectivas en su país. Número 6. Georgia. Nuestro viaje nos lleva ahora al Cáucaso, donde Europa se encuentra con Asia. Y allí se encuentra Georgia, uno de los lugares más impresionantes del continente. Pero antes de continuar, conviene aclarar una confusión muy común. Mucha gente, cuando oye Georgia, piensa inmediatamente en el estado estadounidense, en el sureste de los Estados Unidos. Pero la Georgia de la que hablamos aquí es otra. Es un país europeo, una antigua república soviética situada en el extremo oriental del continente. Y esta Georgia es impresionante. Montañas cubiertas de nieve, viñedos que cuentan historias de miles de años y ciudades como Tiflis, donde conviven mezquitas, iglesias y baños termales. Un mosaico de influencias rusas, persas y otomanas que hacen del país un destino único en Europa. Sin embargo, detrás de tanta belleza, la realidad no es tan encantadora. El PIB per cápita ronda los $9.100, uno de los más bajos de la región. Los salarios modestos, la precaria infraestructura en las zonas rurales y el desempleo persistente empujan a muchos georgianos a buscar oportunidades fuera del país. Desde su independencia en 1991,
Georgia ha acumulado crisis políticas, guerras separatistas e inestabilidad que han frenado su crecimiento. A pesar del crecimiento del turismo y de la fama de los vinos georgianos en todo el mundo, la economía aún no ha logrado dar un giro. Número 5. Bosnia y Herzegovina. Ahora llegamos a un país que aún lleva las cicatrices recientes: Bosnia y Herzegovina. A simple vista, uno puede quedar encantado con la multicultural Sarajevo, con sus mezquitas e iglesias compartiendo el mismo horizonte, o con el puente de Mostar, una postal de impresionante belleza. Pero basta con mirar un poco más allá para comprender que la guerra de los años 90 aún pesa en el presente. La economía bosnia nunca ha logrado recuperarse totalmente del conflicto. El PIB per cápita ronda los $8.900. ¿Y qué significa eso en la práctica? Salarios bajos, un desempleo que aún ronda los 2 dígitos, y jóvenes que ven más futuro fuera del país que dentro. Además de la cuestión económica, existe un factor político que complica las cosas. El país está dividido entre diferentes grupos étnicos, lo que genera un sistema de gobierno fragmentado, lento y, a menudo, paralizado. La consecuencia es clara: los proyectos se estancan, las inversiones no llegan, y la sensación de inestabilidad aleja a quienes podrían traer puestos de trabajo e ingresos. Y hay otro detalle que ayuda a explicar el empobrecimiento: la emigración masiva. Cada año, miles de bosnios abandonan el país hacia Alemania, Austria y Escandinavia, llevándose consigo la mano de obra más cualificada. Lo que queda es un territorio que parece atrapado en el tiempo, tratando de equilibrar los recuerdos de la guerra con la dificultad de construir un futuro más próspero. Un ejemplo vivo de cómo, a veces, el pasado insiste en cobrar intereses al presente. Número 4. Armenia. Avanzando en el mapa, llegamos a Armenia, un país pequeño en territorio, pero gigante en historia. Fue aquí donde, ya en el siglo IV, el cristianismo se convirtió por primera vez en religión oficial en todo el mundo. Hasta hoy, los monasterios de piedra se extienden por valles y montañas, testigos de una cultura milenaria que resistió imperios e invasiones por todos lados. Pero si el pasado de Armenia impresiona, el presente es mucho más difícil. El PIB per cápita del país ronda los $8.500, lo que para la población significa salarios bajos, escasas oportunidades y un coste de vida que, en ciudades como la capital, Ereván, crece mucho más rápido que los ingresos. A esto hay que añadir un país con un panorama geopolítico complicado. El conflicto con Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj ha agotado los recursos y generado inestabilidad, alejando las inversiones que podrían impulsar la economía. Además, Armenia es un país sin salida al mar, lo que limita el comercio y encarece las importaciones. Un detalle curioso es que gran parte de la economía armenia sobrevive gracias a las remesas enviadas por los emigrantes. Miles de armenios viven y trabajan en Rusia, Estados Unidos y países de Europa, enviando dinero para mantener a sus familias. Tanto es así que, en algunos años, estas remesas llegaron a representar más del 20% del PIB. Número 3. Moldavia. Llegando ahora al podio, ocupando el tercer puesto de nuestro ranking, está Moldavia. Un país encajonado entre Rumanía y Ucrania, sin salida al mar y con poco más de 2,5 millones de habitantes. A primera vista, parece un lugar tranquilo, con campos fértiles, viñedos famosos y pueblos que se han detenido en el tiempo. Pero la realidad es muy diferente. Lo que realmente se ha detenido en el tiempo es el PIB per cápita, que apenas supera los $7.600,
uno de los más bajos de todo el continente. Gran parte de esta fragilidad proviene de la herencia soviética y de la falta de recursos naturales estratégicos. Sin una industria fuerte y con poca diversificación económica, el país depende en gran medida de la agricultura y, sobre todo, del dinero que envían quienes ya se han marchado. Se estima que más de una cuarta parte del PIB moldavo proviene de las remesas de emigrantes que viven en Italia, Rusia u otros rincones de Europa. Y la vida en el país no es fácil. Los salarios son bajos, las oportunidades de empleo son escasas y muchos jóvenes no ven otra salida que emigrar. Para empeorar las cosas, la inestabilidad política y la disputa por la región separatista de Transnistria añaden una capa extra de inseguridad al futuro. Número 2. Kosovo. Con la medalla de plata, tenemos ahora uno de los países más jóvenes de Europa. Kosovo declaró su independencia en 2008, tras años de conflictos y tensiones con Serbia. Aún hoy, su soberanía no es reconocida por todos, pero, aún así, el territorio sigue intentando consolidarse como nación. Y, para quienes lo visitan, el país sorprende. Imponentes montañas, ciudades históricas como Pristina y Prizren, una escena cultural vibrante y gente acogedora. Pero basta con mirar las cifras para comprender por qué Kosovo se encuentra entre los más pobres de Europa. El PIB per cápita apenas supera los $7.200, y el problema central es que la economía es extremadamente frágil. El país depende en gran medida de las remesas enviadas por los emigrantes que viven en países de Europa Occidental. Es decir, gran parte del dinero que circula aquí no se genera internamente, sino que lo envían quienes ya han abandonado el país. Además, el desempleo sigue siendo un fantasma que acecha a prácticamente todas las familias. Entre los jóvenes, las tasas alcanzan niveles muy altos, lo que alimenta un ciclo de emigración que solo empeora la situación. Los más cualificados se marchan y el país pierde aún más fuerza productiva. Kosovo también tiene dificultades para atraer inversiones extranjeras, en gran parte debido a la inestabilidad política y a la falta de pleno reconocimiento en la escena internacional. Esto frena los acuerdos comerciales, limita las asociaciones y deja la economía a merced de pequeños sectores. Número 1. Ucrania. Y para terminar este recorrido nada glamuroso, llegamos ahora al primer puesto, y llevando la medalla de oro en el ranking de los países más pobres de Europa, está Ucrania, el país más grande situado íntegramente en Europa. Tierra de campos fértiles que le han valido el sobrenombre de granero de Europa, de ciudades históricas como Kiev y Lviv, y de una cultura vibrante que mezcla tradiciones eslavas, otomanas y austrohúngaras. En tiempos de paz, podría ser sinónimo de prosperidad. Pero el presente es muy diferente. La guerra que comenzó en 2022 destruyó fábricas, carreteras, casas y escuelas. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y la economía nunca volvió a ser la misma. El PIB per cápita ronda los $5.300, uno de los más bajos de Europa. Y la pobreza se ha disparado. Hoy en día, casi un tercio de la población vive en situación de pobreza. Los niños crecen sin lo básico, familias enteras dependen de la ayuda humanitaria, y en el interior, la miseria es aún más dura que en las grandes ciudades. El contraste es cruel. Por un lado, un país muy rico en tierras cultivables y recursos naturales. Por otro, gente que lucha cada día contra la inflación, la destrucción y la incertidumbre. Ucrania es, al mismo tiempo, un lugar de enorme potencial y de heridas abiertas que tardarán en cicatrizar. Así, Ucrania ostenta el poco envidiable título de país más pobre de Europa, una tierra de rica cultura y cálida hospitalidad, pero que, económicamente,
aún está lejos de brindar prosperidad a su pueblo. Y así concluimos este viaje por los países más pobres del viejo continente. ¿Alguna vez imaginaste que estos lugares estarían en el ranking? ¿Conoces a alguien que viva en alguno de ellos o que haya vivido allí y pueda contarte cómo es la experiencia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.